mejor que nos pudo haber pasado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias porque tu misericordia nos sostiene. Porque a pesar de nuestra maldad, Señor, tú sufriste en esa cruz. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué bendición es estar en la casa del Señor. Y así como nos gusta, ¿verdad? A todos que Dios nos hable, que Dios nos diga, que Dios nos consuele en momentos difíciles. Asimismo nosotros debemos de externarle con nuestro corazón, ¿verdad? A través de la alabanza, decirle que necesitamos de Él en nuestras vidas, que le adoramos, que Él es lo mejor que nos pudo haber pasado. Amén. Miren, en nuestro día a día y en nuestra vida, ¿verdad? Conocemos personas de muchos lugares. Conocemos personas en la iglesia, en los trabajos, en las universidades, en nuestra colonia, ¿verdad? Los vecinos, centros de estudio, etcétera. Conocemos todo tipo de personas. Y de repente, usted y yo, hay personas con las que hacemos cierta conexión, ¿verdad? Con las que decimos, con esta persona yo congenio, me cae bien, compartimos o tenemos ciertas similitudes y hay más cercanía, sea en el lugar que sea, en la iglesia, en su oficina, donde sea. Pero también de repente conocemos gente con la que decimos, este mejor lo tengo de lejitos, o esta persona muchas veces, ¿verdad? Y me incluyo, hemos dicho, ay, tal persona me cae mal, porque es así y así. Y entonces, pero ¿por qué nos caen mal estas personas? Porque de repente vemos actitudes, acciones que no son las mejores. De repente vemos, si es en el ámbito laboral, vemos que esta persona con el jefe, ¿verdad? A él le anda contando todo lo que hacen sus compañeros y ahí anda detrás de esa persona y les anda poniendo trampitas, ¿verdad? A sus compañeros. Y muchas veces por esas trampitas también injustamente quitan a personas de su trabajo. O de repente personas, ¿verdad? Que solo buscan su propio beneficio. Que de repente en las universidades, ¿verdad? Se da mucho eso, que como los trabajos en equipo, entonces si alguien por su trabajo o porque ha tenido alguna dificultad en su familia o porque vive lejos, no se puede reunir tanto, siempre hay uno, ¿verdad? En algún grupo que saquémoslo, mira, este no trabaja, este no viene, este no hace aquí, no hace allá. Y así, y así. Entonces, esas personas no les gusta ayudar, no les gusta quizás hacer cosas buenas, piensan que siempre van a estar bien, que siempre van a poder hacer todo. Y muchas veces también estas personas solo hablan de grandezas, de sí mismos, que son los mejores, que son excelentes, aquí y allá.
y a otros solo los destruyen. Y vamos al libro de Lucas en el capítulo 6. Vamos a leer varios versículos, pero me voy a centrar precisamente en el primero. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, del 45 al 49. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Miren, muchas veces, ¿verdad? Hemos tenido o ha salido a nuestra boca y lo tenemos quizás como un dicho: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en la palabra así dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Entonces no es tanto un dicho. Nosotros como hijos de Dios lo podemos decir, es palabra de Dios. Entonces, muchas veces en nuestro día a día nos juntamos con personas que hacen cosas malas, que nos lastiman. Puede ser que hablen mal de nosotros, puede ser alguna mala actitud hacia nosotros, o cosas que realmente dañan a una persona. Todos muchas veces nos hemos creído jueces para alguien. Todos lo hemos hecho. Es que tal persona no debió haber hablado así. Es que si es el pastor, no tiene por qué decir esas cosas. Es que si es la hija del pastor, no tiene por qué tener esas amistades. Así juzgamos, así tildamos. Es que si es la esposa del pastor, ¿por qué se maquilla tanto? ¿Por qué se pone pantalones? Etcétera. Entonces, muchas veces agarramos ese dicho, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Pero la palabra de Dios, tanto en Jeremías como en Romanos, dice que Dios escudriña nuestros corazones. Y Él sabe con qué intenciones usted dice algo o habla algo de alguien. A veces decimos, hermanita, le voy a
hacer una observación constructiva, ¿verdad? Y le decimos un montón de cosas a la hermanita o al hermanito, que este hermanito o hermanita se siente mal por todo lo que le hemos dicho, según nosotros, de manera constructiva. Y entonces, ¿qué hay realmente en nuestro corazón? Dios lo sabe. Miren, me gusta lo que dice el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A mí me han dicho, pero es que faltar a la iglesia un día, si me puedo ir a pasear, no tiene nada malo. Y quizás nunca yo he dicho, bueno, voy a sacar mi Biblia y le voy a enseñar. Aquí dice en la palabra del Señor que no debemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y quizás no lo he hecho por el simple hecho de no querer entrar en contienda con esta persona. Pero lo dice la palabra. Y como hijos debemos de saber escuchar la palabra. Lastimosamente, muchos de nosotros nos quedamos solo con la prédica, con lo que dice el pastor. Ya tuve la prédica del domingo, ya tuve la prédica del día, ya la escuché en la radio, en la televisión, etcétera. Pero, ¿con qué intención nosotros hacemos las cosas o las decimos? Como hijos de Dios nosotros debemos de tener cuidado, mucho cuidado. Cómo usted habla, mucho cuidado cómo usted se expresa de alguien. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, esta hermanita se congregaba en una iglesia, pero en el trabajo iba a contar todo lo que pasaba en la iglesia. Que el pastor había dicho tal cosa, que la hermanita se enojó con no sé quién, que aquí, que allá. Iban a contar todo. Y el jefe le dijo, uy, si para ir a la iglesia o para ser cristiano, mejor me quedo así como estoy. Qué feo. Qué feo que alguien que no es cristiano se exprese así de nosotros los cristianos, que somos los que debemos de ser ejemplos, los que debemos de ser diferentes. Pero en lugar de quedarnos callados, de ser prudentes, de no estar criticando a la gente de la iglesia, al pastor, a los hermanos. Hacemos lo contrario, ¿verdad? Creemos que una falda larga nos va a hacer salvos. Creemos que el no pintarnos el pelo o el no cortárnoslo nos va a salvar. Miren, esas son leyes que el hombre, que muchos hombres las han impuesto en sus iglesias. Muchas veces, ¿por qué? Para que haya cierto orden.
Pero nosotros como cristianos debemos de aprender a escuchar lo que Dios dice, no solo a través del pastor o de la pastora en la prédica. Nosotros podemos decir lo que pensamos. Yo le puedo decir, sí, usted puede faltar a la iglesia, no hay problema. Está en su libertad. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vamos a escuchar nosotros? ¿Vamos a escuchar la palabra de Dios o vamos a escuchar, es que lo que me conviene? Que el pastor diga, usted no diezme, usted no ofrende. Cuando la palabra dice, probadme ahora en esto, dice Jehová. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿Qué va a escuchar usted? Como la pastora y el pastor dijo, no, si la iglesia no tiene necesidad de sus ofrendas, no las traiga. ¿Va a escuchar eso o va a escuchar lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué escuchamos? Muchas veces nosotros hablamos así, ¿verdad? Porque en nuestro corazón no está esa cercanía con la palabra, esa búsqueda de Dios. Conocemos mucha gente en las iglesias que solo llegan a criticar cómo se visten, qué hacen. Uy, esa hermanita que destemplada canta, ¿por qué no ponen a otra? Pero se les pide a las personas que sirvan y la gente, no, yo aquí estoy sentada cómoda, yo estoy bien, no me complico. Si no tengo que estar ensayando, tengo que, etcétera. Y así, ¿verdad? Hay mucha gente en la iglesia que empieza a juzgar y no ven los propios errores. Hay mucha gente que dice, es que una pastora, ¿para qué? Pero solo veamos aquí cuántas mujeres sabemos y cuántos hombres. Y si yo les dijera a los hombres, ¿quién de ustedes quiere predicar? Ay, no, hermano, es que predicar es un gran privilegio y yo no soy capaz. Ni tampoco las mujeres somos capaces. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia está en que usted y yo digamos, Señor, heme aquí. ¿Para qué soy bueno? Y el Señor lo va a llamar. Pero también depende de usted y de mí si nosotros decimos, lo voy a hacer. Porque, miren, en las iglesias, cuando a veces los hermanos, los pastores dicen, se necesitan servidores. ¿Quién quiere servir? Y un montón de gente empieza a levantar la mano. Pero a la hora de las horas, llegan quizás la mitad o la cuarta parte de todos los que levantaron la mano, de todos los que dijeron, heme aquí. Mejor deberíamos de quedarnos calladitos y no decir nada, porque el heme aquí no se lo dijimos al pastor,
Se lo dijimos al de arriba y él vio. Entonces, muchas veces no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Solo hablamos, solo juzgamos, solo empezamos a decirle a la gente cuando hace cosas malas, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y nos escudamos y decimos, es que yo soy así. Y así hacemos muchas cosas que no están bien, que no son buenas. Cuando usted y yo hablamos de los hermanos de la iglesia, sea en su trabajo, sea en su centro de estudio, sea en su colonia, usted está menospreciando la obra del Señor y está sacando todo lo que hay en su corazón, que es egoísmo, soberbia, altivez, enojo, criticando, murmurando. Todo eso. ¿Y eso es bueno? No, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio para saber qué decir, para saber cómo actuar, para saber cómo decir las cosas. Pero muchas veces como hijos de Dios y como iglesia, en vez de que otros vengan, en vez de que los vecinos nos digan, yo quiero ir con usted a la iglesia porque yo veo que hay diferencia, yo veo que usted está bien, yo veo que cualquier dificultad que haya, usted está tranquila o está tranquilo, sea en su colonia, sea en su trabajo, sea donde sea. Pero muchas veces no. Muchas veces no pasa eso porque como humanos, cuando viene alguna dificultad, muchas veces somos como el hombre que edificó sobre la tierra, que viene cualquier cosa y se derrumba. Todos tenemos preocupaciones. Todos decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Pero muchas veces, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, sucede porque llamamos al Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. El Señor le está diciendo, orame más, buscame más. Si no podés leer, hoy hay tantas cosas donde uno puede escuchar la Biblia, capítulo por capítulo, libro por libro. Como cristianos verdaderos, nosotros debemos de saber y de tener en cuenta que debemos de conocer la palabra. ¿Qué dice la palabra? No os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio afán.
Pero nosotros, ¿verdad? Cada mes, como recibimos el salario, bueno, aquí está para los días. Y de repente se acabó antes del mes. Ay, ya no tengo, Señor. Dame. Y ya empieza aquella aflicción, aquella desesperación. ¿Qué dice el Señor? La palabra, que Él es nuestro sanador. Y media vez nos sentimos mal a tomarnos la pastilla, ¿verdad? A tomarnos tal cosa. Pero también debemos de entender que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y muchas veces no lo cuidamos, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos está diciendo, no comas esto, se te sube la presión. No comas mucha sal. No comas mucha azúcar. No comas mucho pan, etcétera. Y ahí estamos nosotros de necios. Es que un pedacito no hace daño, ¿verdad? Pero un pedacito cada día, claro, que al final va a hacer daño. Entonces, miren, muchas veces nosotros, como les decía, servimos de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en alguna dificultad, nos ponemos peor que aquel que no es cristiano. Y entonces el que no es cristiano dice, bueno, si él va a la iglesia y dice que Dios hace las cosas por él, que Dios lo puede sanar, que Dios le puede dar, pero anda ahí afligido, prestando, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Así dice aquel que no es cristiano. ¿Cuántas veces nosotros hemos servido de tropiezo por eso? Por nuestras actitudes también. Porque de repente decimos cosas que no debemos de decir. ¿Cuántas veces usted y yo oramos al día? ¿Cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios perdón por lo que hemos dicho o hecho? Muchos de nosotros nos escudamos, ¿verdad? Y decimos, si es que yo así soy, yo no puedo cambiar. Yo soy liso para decir las cosas. Es que yo así soy fuerte y si no hablo fuerte no me hacen caso en la casa. Y entonces, a veces no tenemos esa humildad para pedirle al Señor perdón y decirle, Señor, ayúdame a decir las cosas de una mejor manera. Ayúdame a actuar en las dificultades de una mejor manera. Como hijos de Dios, usted y yo tenemos esa carga de ser diferentes. De ser luz en medio de las tinieblas. De que las personas realmente sean alcanzadas para Dios. ¿A cuántas personas les habla en su colonia? ¿A todos los vecinos? ¿Con cuántas de estas personas usted ha hablado y usted les ha dicho, Dios puede salvar su vida, Dios la puede cambiar? Pero a veces estas personas
nos están viendo de ejemplo a nosotros, ¿verdad? Y dicen, ay, pero usted cuando hay alguna dificultad, usted se pone mal. Cuando viene alguna enfermedad, usted solo pasa enferma. Usted solo pasa en problemada en su hogar. Pero ¿por qué se dan cuenta a veces? Por uno mismo. Porque uno va y le cuenta a los demás. Pero así como usted le cuenta problemas a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, pídale al Señor prudencia. Y que el Señor le haga hablar solo aquello que Él quiere que usted hable. En el sentido de que usted diga, sí, yo tengo problemas, pero yo estoy tranquila, porque sé que Dios va a obrar, porque sé que Dios tiene cuidado. Sí, no me alcanza el dinero, pero también el Señor no permite que en mi casa falte comida. Y eso me tranquiliza. ¿Cuántos familiares o conocidos le han pedido que vaya y ore por alguna enfermedad? Y usted ha ido, lo ha hecho. O solo dice, sí, ya voy a ir. Ya casi, ¿verdad? O hemos ido y hemos orado, pero no hemos hablado con ellos y le hemos dicho, repita la oración de fe. Repita esta oración conmigo. Porque el Señor a veces quiere que hagamos eso, que la gente repita. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente que puede decir, o que puede haber escuchado que debe de aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Pero ellos no entienden lo mismo que entendemos nosotros. Y muchas veces ellos piensan, pero me voy a tener que cambiar de religión. Eso implica que ya no voy a ser de la religión que ahorita soy, sino que voy a ser de otra. Así lo toman ellos, muchos de ellos. Pero usted y yo estamos en la obligación de que cuando hay alguna dificultad en estos familiares o amigos, decirles, ¿quieres hacer esta oración? Si la hace, bien. Si no la hace, también. Pero usted y yo salimos de nuestra responsabilidad. Y esa sangre no nos va a ser demandada. ¿Cuántos hemos ganado almas para Cristo? Muchos podemos decir, hacer memoria y tal vez una, dos. Pero ¿cuántas personas hemos conocido en nuestra vida? No solo a dos, no solo a una. El Señor nos pone en medio de personas con un propósito, con un fin. Y ahí, hermanos, es donde podemos ver que falla la abundancia de nuestro corazón. Porque usted y yo somos salvos porque alguien llegó y nos dijo,
¿Querés aceptar al Señor como tu Señor y Salvador? Y en ese momento la abundancia del corazón de esta persona fue en gran manera para con nosotros. Porque de esa abundancia, de ese amor, nosotros fuimos alcanzados. ¿Cuántas almas a su alrededor se han perdido porque usted no tuvo esa abundancia en su corazón y compartió el Evangelio? ¿Cuánta gente que sabe que usted es cristiano le ha pedido, ore por mí? Usted es cristiano, a usted el Señor le escucha. Y lo hemos hecho, pero nos hemos quedado callados a la hora de decir, ¿quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Y esa persona nos puede decir sí o no. Si lo hace, pues hagamos la oración con gusto. Si no lo hace, pues usted y yo quedamos libres de eso como hijos de Dios. Pero hermanos, recordemos este versículo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo lo que Dios ha hablado, Dios dice, está escrito aquí, en la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Si no puede leer, pregunte o dígale a alguien, léeme qué dice tal cosa. No se quede con lo que dice el hombre, el predicador, porque cada quien lo va a decir a su conveniencia. Un predicador le puede decir, no es necesario que se congregue. Otro predicador le puede decir, sí, porque la palabra lo dice. No deben de dejar de congregarse. No es necesario que usted diezme. La palabra dice que debemos de diezmar y ofrendar. Y otras cosas así. Entonces, cuando usted tenga una duda, mejor pregunte, ¿qué dice la Biblia? Y ahí va a tener su respuesta. No es a nuestro pensamiento, no es a nuestra forma de ser, es lo que dice este libro. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y le vamos a pedir perdón al Señor si no hemos sido buenos siervos, fieles, buenos hijos, haciendo lo que Él nos manda. Amén. Padre y buen Dios, aquí estamos delante de ti dándote gracias por tu palabra. Señor, te pedimos perdón si muchas veces en nuestro corazón ha habido egoísmo para compartir tu palabra, Señor, para compartir que tú eres rey sobre toda situación, que tú eres el único Padre,
que nos puede ayudar en toda situación, el que no nos deja, el que está ahí a cada situación, Padre, de salud, de provisión, de paz,